Hola amados, el Eterno les bendiga en esta preciosa tarde de sábado. Saludándolos desde acá, desde Los Ángeles, California, hasta ahí donde usted se encuentre. Un saludo especial a la comunidad Fuente de Agua Viva de El Salvador, así como también al rabino y doctor Carlos McDonald, ¿verdad? De la comunidad judeo-cristiana de acá de Los Ángeles, California. Nos habíamos ausentado por unos días, ¿verdad? Por motivos de salud, pero siempre mis oraciones hacia ustedes, ¿verdad? A donde quiera que ustedes se encuentren. Es bien interesante cómo hemos llegado a momentos bien difíciles en el mundo, en todo aspecto, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que todo está escrito en la Sagrada Escritura, y todo está obviamente cumpliéndose tal cual debe de cumplirse. Lamentablemente nosotros como creyentes, ¿verdad?, de nuestro amado Mesías que fue inmolado en la cruz, tenemos que estar siempre conscientes, seguros de que todo lo que está aconteciendo en el mundo tiene que acontecer, y que todo lo que le pasa o lo que nos pasa en nuestra vida nos pasa para nuestro bien. Las cosas buenas y las no tan buenas, ¿verdad? Así que todo para los hijos del Eterno, los que hemos sido llamados hijos del Eterno. Lo que nos acontezca, lo que nos ocurra, va a ser para bien. Es bien importante cómo debemos de entender de que algo tan pequeño y algo que a veces tal vez nosotros consideramos como un pecado menor, se le puede decir, es algo bien serio. ¿Cuántas veces hemos despreciado o menospreciado a alguien? Puede ser a un hermano, y cuando me refiero a hermano me refiero a nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, en campañas, en la calle. ¿Cuántas veces hemos despreciado o menospreciado a un hermano? Cuanto más a una persona que está lejos del camino de rectitud. ¿Cuántas veces lo hemos despreciado, menospreciado? O les hemos hablado de la palabra quizás a un vagabundo de la calle, una persona sin hogar, una persona que está tal vez hundida en las drogas, que eso se está dando mucho en este país, ¿verdad? En el país del norte, asediado, acechado por el contrario, a través de esas cadenas, ¿verdad?, de drogas. Y es un pecado bien fuerte que técnicamente abre la puerta. Recordemos, ya lo hemos hablado anteriormente, recordemos que David fue preparado, ¿verdad?, por el mismo Saúl en el momento está en Primera de Samuel 3, cuando a David le ponen, le cierran las ventanas por donde el pecado entra, que son 3, ¿verdad?, e infectan el corazón. Recordemos que se le puso el casco que le cubría obviamente las 3 puertas donde entra el pecado, que es la vista, el oído, ¿verdad?, y la boca. Y eso contamina el corazón. Entonces esas 3 puertas significan también los 3 niveles de posesiones, de posesiones demoníacas que una persona puede acceder a través del menosprecio, del desprecio. En contexto es, si yo menosprecio a mi hermano, si yo desprecio a mi hermano, estoy despreciando directamente la inmolación del Cordero en la cruz. Estoy menospreciando la sangre que lo redimió a él, estoy menospreciando el aceite que lo ha ungido a él, y por ende estoy menospreciando a Elohim como un todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si desprecio a mi hermano, estoy despreciando la unción que cayó sobre él, estoy menospreciando o despreciando la sangre que lo redimió a él. Y si no fuera mi hermano, si fuera una persona inconversa, recordemos que también fue creación de Elohim, creación de Hashem, creación de Yahweh. Entonces es bien importante
cómo el menosprecio, el desprecio, ver con desprecio a alguien, ver que me siento superior a esta persona, da paso a la apertura de esos 3 niveles de posesión demoníaca en nuestros cuerpos. Está escrito, y ya lo hemos estudiado, creo que tuvimos este estudio en El Salvador, en la comunidad Fuente de Agua Viva, que el que yo vitupere a mi hermano, que el que yo menosprecie a mi hermano, que el que yo hable mal de mi hermano, me convierte en homicida. Y escrito está que ningún homicida va a entrar al reino del cielo, no de los cielos, del cielo. Entonces, ¿qué pasó con Caifás y Anás? Ellos menospreciaron al único Hijo de Dios, ¿verdad? Lo menospreciaron, lo despreciaron, lo escupieron, lo crucificaron y ellos mismos lo nombraron el rey de los judíos. En el momento que surge, que se da el terremoto a las 3 de la tarde, cuando nuestro amado Mesías fallece en cuerpo, que es la muerte que usted y yo teníamos que experimentar, ¿verdad? Porque mucha gente se confunde y dice, el cristiano no muere. No, no vamos a morir, vamos a dormir esperando la segunda venida de nuestro Padre, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Mesías. Entonces, pero Él murió en la cruz. Esa muerte que Él experimentó, ese dolor, ese sufrimiento, era el mismo sufrimiento y dolor que usted y yo teníamos que pasar. Y Él sí murió. Entonces, lamentablemente, Caifás y Anás se dieron cuenta del error que habían cometido a las 3 de la tarde. Cuando se dio el terremoto, se rasgó el velo, ¿verdad?, del templo, y el atrio mayor fue totalmente destruido. Donde estaba la presencia, donde habitaba la presencia de Elohim, de Yahweh, fue totalmente destruido. En ese momento se dieron cuenta del error que habían cometido. Otro también de los errores que a veces cometemos, y a veces sin darnos cuenta, es que lo llamamos Yahshua, o algunos le dicen Jesús, hijo de David, y es un error. Ese es un error llamarlo hijo de, es descendiente de la tribu de David, pero no es hijo de David. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque ahí estamos menospreciando la divinidad de Él. Es el único Hijo, el que se hizo carne, que el Verbo se hizo carne, que siendo parte de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hizo carne para morir en la cruz por sus pecados y por los míos, esa muerte que usted y yo tenemos que experimentar. Entonces, en el momento que yo lo llamo Hijo de David, estoy diciendo es Hijo de hombre, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque la palabra tiene poder. Entonces, el que sí venía descendiente, hijo descendiente de la tribu directa de David, fue Acab. ¿Qué pasó con Acab? Acab fue desviado por Jezabel. Ya también lo estudiamos, ya estudiamos el espíritu de Jezabel anteriormente. Entonces, y lamentablemente Acab y Jezabel no dejaron descendencia. ¿Por qué? Porque el único hijo que habían tenido también falleció de una manera terrible, por los mismos pecados. Ahora bien, lamentablemente, esto de cuando dice que no debemos de llamar a Yahshua, nuestro Mesías, hijo de David, está reflejado en Marcos 12, 35 al 37. Creo que vamos a empezar por ahí, porque tenemos que saber y entender que no debemos de menospreciar ni despreciar absolutamente nada ni nadie, porque todo es permitido por el Eterno. Despreciar los planes perfectos que Él tiene para cada uno de nosotros, menospreciar la palabra de agua viva, menospreciar la enseñanza, menospreciar cada una de las cosas que nos pasan a nosotros, porque están dentro del plan divino, del plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que en vez de reclamar, en vez de quejarnos, en vez de decir, no, esto no me gusta, esto no está bien o esto no es así, agradecerle a Él, Señor, que sea todo parte del plan perfecto que tú tienes para mí. Lo respeto, ayúdame a aceptarlo tal cual es y a que yo haga solamente tu voluntad. Entonces vamos a Marcos 12, 35 al 37, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta preciosa tarde. Marcos 12, 35 al 37.
Creo que no lo tenía listo por acá. Claro que sí, aquí está. Mientras estaba enseñando en el templo, Yahshua se puso a decirles: ¿cómo es que dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, mediante el Espíritu de Santidad, dijo: Yahweh a mi amo. Dijo, estas son palabras de David, dijo Yahweh a mi amo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama amo, ¿cómo puede ser su hijo? Es exacto. ¿Cómo puede ser al que él llamó amo? ¿Cómo puede ser hijo de David si la llamó amo? Está claro, claramente está, de que obviamente él se estaba refiriendo al Mesías, que el Eterno le llama a su amo, le dice: ven y siéntate a la par mía. Y David estaba prácticamente como espectador. Entonces es bien importante que empecemos desde ahí, entendiendo que no debemos de despreciar o menospreciar la divinidad del Mesías que murió inmolado en la cruz. Ahora, recordar también que en el momento que yo estoy despreciando, menospreciando a uno de los que hemos sido llamados hijos de Dios, hijos del Eterno, directamente está menospreciando y despreciándolo a él directamente. Y está escrito está en la Escritura. Vamos corriendo a Lucas 13:10. Lucas 13:10. Sé que esta escritura difiere un poquito de la que ustedes tienen, porque es la versión israelita nazarena, es una traducción directamente del hebreo. La otra, la versión peshita, que a veces la hemos estudiado, esa viene de la versión aramea pura. Vamos a Lucas 13:10. Y esto es bien importante para que podamos entender que podemos ser llamados hijos de Dios, podemos tener la oportunidad de esa bendición maravillosa de poder ser llamado hijo de Dios, no importando los pecados que tengamos encima. Él nos liberta, nos hace libres de todo mal, de todo espíritu inmundo que tal vez se ha adueñado o ha entrado a nuestra vida de diferentes maneras. Un Shabbat, en una celebración de sábado, estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Quién? El Mesías. Y estaba ahí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada y no podía enderezarse por completo. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y se puso a glorificar a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Yahshua había sanado en Shabbat, tomó la palabra y le dijo a la gente: hay 6 días en los cuales se debe de trabajar, pues vengan en esos días para que lo sanen, pero no en el día de Shabbat. Entonces el Mesías le respondió: hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en Shabbat su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, que es hija de Abraham, a quien Hasatán, que el Eterno lo reprenda, ha tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de su ligadura en el día de Shabbat? Entonces aquí hace hincapié él en que en el día de Shabbat no era prohibido, o en todo caso estos señores de la ley tenían prohibido orar por una persona o tratar de practicar milagros, pero sí hacían otras cosas que no tenían nada que ver con el reino. Entonces él les dice: hipócritas, ¿cómo no voy a salvar yo a una hija, a una criatura, a una creación de mi Padre en el día de reposo? Claro que lo voy a hacer. Entonces es bien importante que en el momento que alguien venga a pedirle oración, que venga alguien a pedirle ayuda, un consejo, claro, encomendándose primero al Eterno, entrando en oración para que nosotros podamos ser canal de bendición, poder transmitir lo que el Eterno quiera que la persona haga. Lo podemos hacer aún en el día de reposo. Tal vez en nuestra cultura no estamos muy acostumbrados a respetar, ¿verdad?, el día de reposo en sí, como se debe de respetar, que no es domingo, es sábado. Entonces,
lamentablemente no estamos muy acostumbrados en nuestra cultura, pero deberíamos de, ¿verdad? Eso es tema para la siguiente semana. Ahora bien, lamentablemente ahí tenemos ya dentro de los tres niveles de posesión por el desprecio, el menosprecio, tenemos el nivel de posesión número 1, que es la posesión del cuerpo, que claramente lo dice el Mesías, es una enfermedad, ¿verdad? Dice de que estaba encorvada y él la sanó, la liberó de esa posesión del cuerpo, porque claramente lo dice, era una enfermedad, pero también lo dice en el versículo más adelante, lo dice, Hasatán la tenía enferma. Entonces ahí tiene una posesión que es la posesión física, es el primer nivel, es el más básico, podemos decir. Entonces, en este nivel se encuentran enfermedades, se encuentran tumores, alergias, que obviamente pueden estar vinculadas a una posesión, a un nivel de posesión, que en este caso es la posesión física del cuerpo. Vamos a la segunda posesión y vamos avanzando, porque obviamente, lamentablemente, los niveles, entre más alto es mayor el pecado y es mayor la posesión. Ahora bien, el segundo nivel es el alma. A veces, dentro de los hospitales, y le llamo hospitales a las iglesias, porque solo vamos ahí los que reconocemos que estamos enfermos y que necesitamos, obviamente, del agua de sanación. Cualquier día, a cualquier hora, todos necesitamos el pan de vida, ¿verdad? Esa conexión, ¿verdad? Que tenemos con el Eterno, que la conexión, la comunicación con el Eterno la podemos hacer a cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa, una conexión directa con Él. Pero para entrar en la presencia más íntimamente, puede ser en el lugar que usted haya designado, en su hogar, un altar, un lugar bonito, apartado de todo el bullicio de la casa, puede ponerse ahí a entrar en la presencia directa, o puede estar congregado como hermano en el hospital, ¿verdad? Que en este caso le llamamos iglesia. Puede llamarlo iglesia, sinagoga. Ahí es donde usted se reúne con los hermanos, ¿verdad? A entrar en la presencia del Señor. Entonces, lamentablemente, ¿cuántas veces hemos visto algún hermano que anda triste, que tal vez el espíritu está contristado, que ha entrado quizás en depresión? Esa tristeza es también un nivel de posesión, y es la posesión del alma. Puede ser un hermano o puede ser una persona que no está tratando de estar en camino de rectitud. Puede ser una persona que está fuera de la cobertura del Eterno, que también andan tristes, con tendencias suicidas. Entonces, todas esas personas tienen la posesión, el segundo nivel, que es la posesión del alma. Entonces, vamos a Samuel 16:14, que eso es uno de los tantos ejemplos en la Biblia, como el menosprecio, el desprecio lleva a otros pecados y a otro nivel de posesiones. Primera de Samuel 16:14. Para entonces el espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl, y comenzó a aterrorizarlo un espíritu malo de parte de Yahweh. Quiero que entendamos esto primero, porque mucha gente aquí se confunde. Dice, ¿cómo es que un espíritu malo de Yahweh? Okay. Todo fue creado por el Eterno. Todos. Los buenos, los no tan buenos y los malos. Entonces, si Él fue creador de todo y Él permite que el contrario te toque, porque nosotros le damos la cabida al no creer, al no querer saber nada del Eterno, me deja a mí a merced de que el enemigo me quiera tocar, pero solamente con permiso de ¿quién? Del Eterno.
todo es permitido por Él. ¿Por qué? Porque yo necesito entender de que tengo que regresar a Él o tengo que llegar a Él, y por eso se le permite a una entidad, porque yo como ser humano que estoy apartado, el Eterno, no quiero saber nada de Él. Entonces el contrario me pide a mí para zarandearme, para tocarme. Entonces se le da la potestad porque yo no quiero nada con el Eterno. Entonces por eso dice acá un espíritu malo de Yahweh, porque la creación de Yahweh, esos que fueron creados para el mal, ¿verdad? Que decidieron estar en ese lado, se les es permitido tocarme a mí. En este caso Shaul se había llenado, el menosprecio que le había hecho a David lo conllevó a otros pecados. Entonces 16:14, los cortesanos de Shaul le dijeron: un espíritu malo de Elohim lo está aterrorizando a usted. Que su majestad dé la orden, y los cortesanos que lo atiendan buscarán a alguien que sea diestro a tocar la lira. Cuando el espíritu malo venga sobre usted, él la tocará y usted se sentirá mejor. Así que Shaul dijo a sus cortesanos: búsquenme a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo. Uno de los asistentes dijo: he observado a un hijo de Yishai, el betlejemita, que es diestro en música, y es un muchacho valiente y un guerrero, de habla sensible y apariencia galarla, y Yahweh está con él. Claramente le dice, es un muchacho humilde, la humildad. David tenía un corazón dispuesto, un corazón conforme al Eterno, era humilde, cosa que Saúl había ya dejado de lado al desobedecer lo que el Eterno le había dicho. Le dijo: tienes que cumplir esto, tienes que matar a este pueblo que tanto los han asediado, acechado, destruido, vituperado. Tienes que destruir, tienes que matar absolutamente todo. Y Saúl desobedeció. Saúl se quedó con lo mejor del ganado, con las riquezas, y todavía dejó vivo al rey. ¿Qué hizo Samuel? Llegó y lo mató al rey, que el mismo Saúl se le había ordenado destruir y no lo había matado. Se quedó con lo mejor del ganado, respetó a las mujeres, respetó los tesoros, y se los estaban repartiendo cuando llegó Samuel y dijo: ¿qué estás haciendo? Por eso, por su desobediencia, por su altivez, por querer estar encima de las órdenes que le había dado el Eterno, a Saúl lo empezaron a atormentar estos espíritus inmundos. Él lo permitió. Él decidió alejarse de la cobertura del Eterno. Al momento que él desobedeció un mandato, él decidió, dijo: no te necesito, yo voy a hacer lo que yo quiera. En ese momento, el Saúl le da la cabida a que lleguen los espíritus y lo atormenten. Entonces, ahí vemos que el menosprecio lleva o conlleva a la segunda posesión, que es la posesión del alma. Entonces él no tenía paz, no tenía tranquilidad. Lo andaban asediando, acechando. Hay algo, una enfermedad que se llama delirio tremens, que hay gente que ve cosas, que dice: me vienen persiguiendo, me quieren matar, y al parecer nosotros no vemos a nadie en el mundo físico, pero son espíritus que los atormentan. Entonces, recordarles que el envidiar, en todo caso, el don que tenía David, de la lira, de cómo ese menosprecio, esa envidia se le convirtió en odio después de que él se dio cuenta de que David iba a ser el reemplazo de él, que se había caído aceite sobre la cabeza de David, ungiéndolo por el mismo profeta que lo ungió a él. Entonces, esa envidia le trajo odio a Shaul o a Saúl. Luego, obviamente, el odio es un sentimiento que obviamente despierta en mí todo tipo de malas intenciones, todas esas malas intenciones que yo lo quiero matar, que lo quiero destruir, que no quiero que él sea rey, se convierte en voluntad. Porque ¿cómo persiguió Shaul a David?
Y cómo David en este caso tuvo en sus manos a Saúl para matarlo, y dijo: que Dios me libre de tocar a su ungido. En ese momento él respetó, nunca menospreció David el aceite que había, la unción que había caído sobre Saúl, lo respetó y dijo: que él me libre de tocar a su ungido. Humilde, a pesar de que lo tuvo en sus manos para matarlo, sabiendo que lo quería matar, sabiendo que lo quería destruir, sabiendo que lo único que quería Saúl era desaparecerlo del mapa, y David lo respetó. Entonces, vamos a Mateo 12:45, y con esto terminamos la segunda posesión. Mateo 12:45. Dice 12:43, perdón. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan ahí. Es por eso que a veces uno dentro del caminar tratamos de estar en rectitud. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento que declaramos una palabra, lo que vemos, lo que escuchamos, porque este espíritu inmundo o la liberación que hemos experimentado, este espíritu va a andar siempre tratando de regresar y va a traer otros 7 más fuertes, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado, siempre cubrirnos con la sangre preciosa de nuestro Mesías, que fue inmolada en la cruz. Tratar de darle gracias al Eterno por todo, por absolutamente todo lo que nos pasa, porque es un aprendizaje. La vida es un aprendizaje precioso. Y me incluyo, porque muchas veces digo: Señor, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más? En vez de reclamarle, en vez de preguntarle, indagarle: ¿por qué esto? ¿Por qué? Gracias, Señor, porque algo me estás enseñando. Y al final, así es. Estamos aprendiendo muchas cosas. Y vamos con la última, y la última posesión es de la conciencia. Lamentablemente, en el tercer nivel, en el nivel espiritual, que es la posesión más fuerte que puede haber, ya cuando hay una posesión espiritual, el espíritu sabemos que es el hálito de vida, el soplo de vida, que es el espíritu, es el que regresa al Padre, es el espíritu el que se contrista, ¿verdad? Cuando en algún momento decaemos, en algún momento nos sentimos mal, etcétera, etcétera. Cuando ya hay una posesión demoníaca espiritual, ya no hay control sobre el cuerpo. Es el tercer nivel y el más fuerte. Ya es cuando la persona ya no tiene control sobre sus acciones, ya no tiene control sobre su voluntad, ya no tiene control sobre absolutamente nada. ¿Cómo lo vemos? De hecho, eso se está experimentando y se está viendo mucho acá en Estados Unidos. Muchas personas están poseídas, no tienen control sobre sí mismas, ¿verdad? Por el consumo de las drogas. Entonces, la conciencia de Dios, la conciencia de Elohim, la conciencia de Hashem es la que se ve afectada cuando hay una posesión demoníaca, hay una posesión que ya está afectando el espíritu, ya no tiene control sobre su cuerpo. Vamos a Lucas 8:26, y ese es un claro ejemplo de prácticamente lo que sucede en el momento que ya haya una posesión tan fuerte como esa. Y es una posesión, estamos hablando de legiones. Navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente al Galil. Al bajarse a él la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa ni vivía en su casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Yeshua, gritó, se postró delante de él y dijo con voz fuerte: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo de Elohim Altísimo? Te ruego que no
me atormentes. Porque Yeshua había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para protegerlo lo ataban con cadenas y con grillos, pero él le rompía las ataduras y el demonio le impelía a los desiertos. Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandara al abismo. En ese momento el Mesías tenía la autoridad para abrir el abismo y mandarlos de regreso. Pero ellos no se querían ir del plano físico. Querían seguir atormentando. Y fue que les pidió que los tirara a los cerdos. Entonces, es bien importante cuando la posesión demoníaca, cuando una posesión de este nivel, que es la posesión más fuerte, y dice legión porque eran muchos, en ese momento ya no tiene control sobre el cuerpo. Ya no hay control sobre mis acciones, ya no tengo conciencia para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Hay mucha gente acá, asesinos en serie, son declarados con facultades, faltos de facultades, ¿verdad? Los declaran locos, porque ya no hay control sobre el cuerpo. Entonces, esa es una posesión demoníaca, de la más fuerte, que es la del espíritu y el nivel más alto. Entonces, algo tan pequeño como el menosprecio, el desprecio, puede hacerse algo tan grande y tan severo, tan fuerte. Así que lo importante, amados, ser humilde, postrarnos ante Él, ¿verdad? A través de nuestro Mesías que fue inmolado en la cruz, que es la única manera de llegar al Padre. Una vez más, les amo en el nombre del Eterno y recordarles, amarnos de corazón los unos a los otros, no importando de dónde vengo, no importando quién soy, no importando cuál es mi apellido, cómo me llamo, mis vestiduras. Y eso aplica para mis hermanos y para la creación perfecta del Eterno, que la creación perfecta incluye absolutamente todo. Así que les damos una vez más un beso y un abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Hasta la próxima.